Todas las noticias, todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com. El tema del anuncio que se venía pateando, a ver cuándo iban a decir algo con respecto al tema de impuestos a las ganancias. Hoy se hizo finalmente el anuncio, y como se viene dando últimamente, también hay que decir que todo el tema de impuestos a las ganancias cada vez la gente entiende menos. Es decir, cada anuncio que se hace, en vez de facilitar la comprensión de todos los que trabajan y pagan el impuesto, cada vez se entiende menos. Entonces, empezar siempre a relativizar todas estas cosas, porque no sabes si al final es un beneficio relativo, porque es imposible sacar el cálculo. Obviamente yo lo estuve sacando, lo sé, y te puedo decir más o menos por dónde va a pasar el anuncio, porque todavía no hay resolución de AFIP. Esto quiere decir que claro, es un anuncio y no se sabe cómo se va a aplicar. Entonces ya empecé con una crítica. La crítica es que se podría hacer cualquier tipo de ajuste en impuesto a las ganancias de una manera mucho más sencilla, y no con este tipo de cambios en las alícuotas que terminan complicando y enfrentando a los empleadores con los empleados y con el gobierno. Quiere decir, esto atenta hasta con el propio gobierno. Porque si la gente no sabe cómo calcularlo, nunca sabe, digamos, si esto está bien o está mal. Pero vamos a meternos en números. Lo que dice el gobierno, va a tener una mejora salarial entre el 5 y el 6% del salario neto. Esto después habría que verlo. Para mí va a ser un poquito menos también, alrededor entre el 3 y el 5%, que no es una mejora sustancial e importante. Si uno lo considera que hoy un trabajador por debajo de los 15.000 pesos no paga impuesto a las ganancias, y un empleado que gana 16.000 pesos que sí paga impuesto a las ganancias, y el único beneficio que va a tener va a ser el 5% con respecto a lo que estaba pagando, no es un gran beneficio. No. Digo esto porque el que gana 15.000 pesos no paga impuestos, el que gana 15.001 sí. Entonces, termina siendo, por eso te decía que el tema de cómo se calcula, no es un impuesto equitativo desde este lugar, que una persona que gana un peso más o 1.000 pesos más, paga desproporcionalmente mucho más. Y lo que están haciendo acá, lo que para mí van a terminar haciendo es un alivio dentro de las escalas del impuesto a las ganancias, que esto fue lo anunciado, que si una persona estaba pagando 2.000, ahora va a pagar 1.400 pesos. Que repito, me parece que se podría haber hecho algo mucho mejor, más claro, que no quiere decir que represente mayor beneficio para la gente, pero un poco más claro. Porque fíjate que hoy los medios prácticamente no pudieron anunciar ningún tipo de número, porque no saben cómo calcularlo, y antes de anunciar de poner cualquier cosa prefieren esperar a la resolución final. ¿Sabés cuándo yo me di cuenta que no se iba a entender y que no era que yo no entendía cómo lo iban a aplicar? Cuando le vi en la conferencia de prensa la cara de Echegaray. Cara de que, viste, tipo, a ver, y cuando está con esta cosa de que vos mirás a alguien como que haces que entendés, pero viste que no, a ver, ¿qué me está diciendo? Y te querés descifrar en el momento que te está diciendo. Bueno, esa fue la lectura que yo hice. Y dije, bien, me parece que hay alguien que está como yo. Y dije, si llegara y está como yo, estamos en el horno. No, porque en ningún momento no se quiso anunciar nada. Lo que se hizo fue explicar cuál es la posición del gobierno con respecto al impuesto, de que para el gobierno lo pagan pocas personas, que no es representativo, de comparativamente con otro tipo de impuestos se paga poco. Esa comparación es absolutamente ridícula, porque comparar la televisión de cable con el impuesto a las ganancias no es equitativo, no. o la escuela de los chicos, porque no es que vos pagas un solo impuesto, también tenés el impuesto inflacionario, tenés otros impuestos también como el IVA, que también lo deberías calcular, pero al margen de todo eso, en ningún momento se quiso brindar un alivio a los trabajadores, y eso estoy convencido, porque se podría haber tomado una medida que por ahí es compleja de explicar, pero voy a intentarlo. Es que hoy las personas que ganan en el año 2013 fue la última actualización del impuesto a la ganancia. Sí. Ahí se determinó que si las personas ganaban menos de 15.000 no van a pagar impuesto, aquellas que estaban entre 15.000 y 25.000
van a seguir pagando impuestos, pero se mejoraba un 20% el mínimo imponible, y el que ganaba arriba de 25.000 pesos iba a seguir pagando como lo estaba haciendo, sin ningún tipo de beneficio. Ahora bien, las personas que hoy tributan impuestos a las ganancias están relacionadas a cuánto ganaban en el año 2003 y no a cuánto ganan hoy. Claro. ¿Qué significa esto? Que hoy una persona que en el año 2013 ganaba 14.000 pesos brutos, hoy, aún ganando 50.000 pesos por mes o 2 millones de pesos por mes, no paga ganancias. Y en cambio te puede pasar al revés. Una persona que ganaba en el año 2013 16.000 pesos y empezó y pagaba ganancia, y hoy por ahí cambió de trabajo y gana 12.000 pesos y paga impuestos a las ganancias. Esto, lo que te digo, es clave, que es muy difícil a veces de comunicar también de los medios, que es lo que genera que entonces esta mejora del impuesto a la ganancia que se está explicando puede ser, no tenga ningún tipo de efecto en algunos bolsillos. Claro, lamentablemente es así, no va a tener mucho efecto, y me parece que si la medida era anunciarlo hoy apurado, porque vos viste que anunciarlo, bueno, fue el mencionarlo hoy apurado para que Caló levantara el paro, no iba a salir. Sí, y aparte lo que no entiendo, por eso, ahí te das cuenta que hay un tema también con los gremios, que cualquier medida que anuncia el gobierno sobre ganancias, ya hablan de que es un alivio, que está bien, y a veces me confundo yo cuál es la posición que se toman. Esto está lejos de lo que se esperaba. Está bien que si uno se pone a pensar, bueno, todos los gremios, el salario más, digamos, hay menos personas que ganan arriba de 25.000, el grosso de las personas están entre 15.000 y 25.000 pesos, pero no hay un alivio concreto. Yo creo que el gobierno, sin sacrificar recaudación, podría haber hecho un esfuerzo más, y hoy no lo está haciendo, entonces también marca una posición. No, desde ya, bueno, pero esto es como una política que ya pareciera que se está desarrollando. Yo me acuerdo muy bien cómo era el tema respecto, por ejemplo, de que cambió muchísimo el impuesto a los automóviles. Cuando fue el impuesto a los automóviles importados, fue increíble, porque en realidad hablaba de 500 millones de pesos, en definitiva, que iba a modificar, que no era absolutamente nada, en función que, bueno, tal vez te puedo decir, aunque no me guste que el impuesto, cuando salís del país, del 35% a las compras efectuadas con tarjeta afuera, o a las compras efectuadas con tarjeta en el exterior, tenían un asidero en función de la recaudación, pero digamos, por ejemplo, destruir una industria como la automotriz, que ahora parece que empieza a repuntar de nuevo en función de un impuesto que no te iba a hacer recaudar demasiado, no tenía sentido. Totalmente. ¿Qué pasa con los empleados? Hola, Mariano, Sara, ¿cómo te va? Hola, Sarita. ¿Qué pasa, Sarita? Me encantó. La tía Sarita. ¿Qué pasa con los empleados? Cada vez que alguien va a dar, van a hablar de ganancias, una nueva medida, estamos todos que temblamos, ¿no? Porque hay algunos que no queremos que nos den aumento por el tema de las ganancias, como vos dijiste. No, bueno, pero eso también, eso es parte por eso, el impuesto, el gran problema que tiene es que es difícil de entender, y a veces cometemos errores porque son vicios que se van generando. Ningún aumento de sueldo va a generar que vos ganes menos. Sí. Ninguna hora extra que hagas va a generar que tu bolsillo, digamos, se reduzca. Es decir, lo único que puede pasar es que el beneficio de esa hora extra, según la categoría que vos tengas, se vaya reduciendo. Pero esto lo escuché muchas veces, que uno dice, bueno, no hago más horas extra porque esos 2.000 pesos que voy a ganar, después termino pagando 2.500 de impuestos. Tal cual. Y eso no es así, porque no, digamos, dentro del cálculo del impuesto a la ganancia, más del 35% no te pueden sacar. Entonces, hay un tema de falta de información que genera que, me te voy a decir, en muchos casos hay muchos trabajadores que tienen la sensación de que pagan muchísimo impuesto a las ganancias, y cuando ven los números por ahí no pagan tanto. Y en cambio te puede pasar en otros casos que sí pagan en forma exagerada. Entonces, te digo porque es un tema que lo hablo en forma cotidiana, capacitaciones que doy, y cuando empiezas a sacar los números con la gente, uno siempre se queda con el mes que más te castigaron,
porque no es que a vos te descuentan todos los meses lo mismo. No. Hay una persona que te contando 500 pesos todos los meses, el mes que te descontaron arriba de 2.000, vos no decís que no sacás el cálculo de cuánto te sacaron el año. No. Vos empezás, digamos, tu sensación es que a vos te sacan 2.000 pesos por mes. No estoy ni justificando el impuesto en todo esto, obvio. pero lo que digo es, el impuesto, lo que tranquilamente, esto fue una propuesta, yo una vez también escribí en un medio, es, yo creo que a determinados segmentos de la sociedad que realmente necesitan el dinero para vivir, si uno no quisiera quitar el impuesto, que pongamos un valor fijo y listo. Porque la gente no puede predecir cuánto va a pagar de impuestos. Entonces, es como decir, bueno, hoy es que ganan 14.000, le descontamos 100 pesos por mes y ponemos una suma fija y listo. Y todos sabemos que todos los meses tenés que pagar 100. El problema está que hoy pagás 100, al otro mes pagaste 150, al otro mes pagaste 500, con el aguinaldo te vinieron 2.000, que en el lío por ahí es menos de lo que uno cree que pagó. Pero la inconsistencia de ser un impuesto anual genera, digamos, que sea muy impredecible y que alguien no pueda manejar sus finanzas. No, desde ya. Aparte tengamos en cuenta lo siguiente, que la presión tributaria es una presión altísima. Ya nomás pagar, como bien vos decías, el 21% de IVA es una barbaridad. El impuesto al cheque, un impuesto realmente terrible, porque cada vez la gente tiene menos ganas de blanquear operaciones, ¿entendés? Sí, claro. Eso te quita las ganas. ¿Viste? Entonces, me parece que el camino de la presión tributaria no es el camino, por lo menos el adecuado en esta instancia de que quiere llamarse plan económico, ¿no? Justamente yo creo que habría que alivianar un poco la presión y en algún momento tiene que haber una reforma tributaria, sí o sí, pues ya que tanto reforma el Código Civil, ahora que se implementa a partir del 1 de agosto, reforma el Código Procesal Penal que lo quieren implementar a partir de fin de año. Es necesario que haya una reforma tributaria y de manera urgente. Sí, por supuesto, que es lo que está hoy faltando, pero ningún gobierno la quiere asumir porque vos, lo único cierto, vos sabés lo que estás recaudando. Cuando vos modificás cualquier impuesto, nunca sabés cuál puede ser el impacto. Entonces nadie quiere hacer una reforma tributaria. Todas las reformas que se hacen es para agregar impuestos, no para quitarlos. Nunca para quitarlo, por eso... Y porque también es impredecible el impacto que puede tener una economía. Vos bajás un 2% y pensás que te vas a estar ahorrando poca plata y después termina siendo un impacto mucho mayor. Es cierto, es cierto. Y aparte vos fíjate, ¿te acordás que hace semanas estábamos hablando que los candidatos hablaban de cómo iban a levantar el cepo al día siguiente? Que ¿vos viste de que alguien hable de levantar el cepo, de bajar impuestos, todas las pavadas que estuvieron diciendo hace 3 semanas atrás? Hace 2 semanas que no hablan del tema. Es que no lo pueden hacer inmediatamente. Tampoco. Bueno, pero se dan cuenta también, los candidatos se dan cuenta que a la gente eso no le interesa mucho porque... Primero que hay un tema de la realidad. Hace poco hablaban del tema de inflación, cuando había una expectativa de inflación del 40 y la inflación está bajando. Por lo tanto, ningún candidato puede decir que va a bajar la inflación a un dígito en 2 años. Sabemos que va a tardar, ojalá estuviera en 2 años en un dígito, pero es muy progresivo. El plan antiinflacionario tiene que estar de acá 5 años para decir, bueno, tengamos una inflación del 8% por lo menos. Y lo mismo con todas las propuestas. El cepo cambiario también se sabe que de un día para el otro es muy difícil de desactivar, y el tema de impuesto a las ganancias también, por la importancia que tiene. Es más, yo creo que si tuviera que sinceramente hablar del impuesto a las ganancias, yo creo que lo que es injusto es la aplicación, lo que es injusto es la falta de actualización, pero no sé si es un impuesto injusto. Es más, hay sectores de la sociedad que lo deberían seguir pagando. Sin ponerme en el lugar de los que recaudan, que realmente tiene un peso muy importante. Entonces lo que se tiene que buscar es un equilibrio que los candidatos hoy por hoy muchas veces no tienen. No tienen, ya lo creo. Todas las noticias, todos los protagonistas, sube y baja, con María Luján Batallán, en vivo desde labolsaendirecto.com.